Saludos amigos de YouTube, una vez más Víctor te saludo el día de hoy. A continuación resolveré el siguiente problema, pero antes te invito a que te suscribas a mi canal, le des me gusta al video y compartas con tus amigos, en caso de que el video sea útil para ti, que con este sencillo gesto me ayudas un montón. Bueno, pues comencemos. El problema dice, determina la magnitud y la dirección medida en sentido antihorario desde el eje Y positivo de la fuerza resultante que actúa sobre la ménsula si la fuerza B es de 600 newtons y el ángulo θ es de 20 grados, ¿sí? Entonces, tenemos el siguiente problema. Esta fuerza A es de 700 newtons con un ángulo de 30 grados y esta fuerza B es de 600 newtons y este ángulo es de 20 grados. Lo que nos dice el problema es que debemos sumar estas dos fuerzas y encontrar la fuerza resultante y medir el ángulo medido desde el eje Y positivo en sentido antihorario, ¿sí? Entonces, para poder sumar dos fuerzas, lo que yo debo hacer es descomponer estas fuerzas en sus componentes en el eje X y en el eje Y. Una vez hecho esto, podemos encontrar la fuerza resultante, tanto su magnitud como el ángulo que me están pidiendo, ¿sí? Entonces comencemos. Para el desarrollo vamos a comenzar con el diagrama de fuerzas. Entonces, para este diagrama de fuerzas, primero vamos a dibujar un plano cartesiano para cada fuerza, eje X, eje Y. Entonces dibujo mi primera fuerza, que sería mi fuerza A de 700 newtons con su ángulo de 30 grados, ¿sí? Entonces, para encontrar las componentes, primer paso, desde el extremo de este vector, trazamos una línea paralela al eje Y hasta que choque con el eje X y otra línea paralela al eje X hasta que choque con el eje Y. Lo que vamos a conseguir con esto es formar un paralelogramo, ¿sí? En el cual esta línea de aquí representaría mi componente de mi fuerza A en el eje X y esta línea de acá representaría mi fuerza A en el eje Y, ¿sí? Recordemos que este es un paralelogramo, así que lados opuestos son iguales. Este de aquí es igual de acá y este de aquí es igual de acá, ¿sí? Estas componentes debo dibujarlas en donde me den el ángulo. En este caso el ángulo está en el triángulo rectángulo que se encuentra a la izquierda, así que aquí debo dibujar mis componentes. Y estas componentes deben respetar mi sentido original de la fuerza. Si nos damos cuenta, mi fuerza A va hacia arriba y hacia la derecha. Entonces, mi fuerza A en el eje Y iría hacia arriba y mi fuerza A en el eje X iría hacia la derecha. Y así ya descompondría mi fuerza A en el eje X y en el eje Y. Lo mismo hago para mi fuerza 2. Primer paso, dibujo mi fuerza B, que es de 600 newtons con su ángulo de 20 grados. Desde este extremo trazo una línea paralela al eje Y hasta que choque con el eje X y otra línea paralela al eje X hasta que choque con el eje Y. Con esto logré formar un paralelogramo. Entonces, esta línea de aquí representaría mi componente de mi fuerza B en el eje Y este de aquí representaría mi componente de mi fuerza B en el eje X, ¿sí? Entonces recordemos que este es un paralelogramo, así que lados opuestos son iguales. Este lado de aquí es igual de acá y este de aquí es igual de acá. Entonces, estas componentes debo dibujarlas en donde me den el ángulo. En este caso el ángulo está en el triángulo rectángulo que se encuentra a la izquierda. Así que las componentes debo dibujarlas aquí y acá. Pero estas componentes deben respetar el sentido original de la fuerza. En este caso la fuerza B va hacia la izquierda y hacia arriba. Entonces mi fuerza B en el eje X iría hacia la izquierda y mi fuerza B en el eje Y iría hacia arriba, ¿sí? Y con esto ya tengo descompuestas la fuerza A y la fuerza B. Entonces con el diagrama de fuerzas, una vez que ya tenga la fuerza A con sus componentes y la fuerza B con sus componentes, debo hacer el cálculo matemático de estas componentes, ¿sí? Entonces, nos vamos al diagrama, vamos a comenzar con la fuerza A, así que vamos al diagrama de fuerza de mi fuerza A, ¿sí? Entonces, para calcular las componentes de una fuerza cuando me dan el ángulo, yo debo aplicar las funciones trigonométricas seno y coseno. Yo generalmente empiezo con el seno, ¿sí? Ustedes pueden empezar con cualquiera, no es regla esto. Entonces, seno de 30 grados es igual al cateto opuesto, que sería mi fuerza A en el eje X sobre la hipotenusa, que sería mi fuerza A. Entonces esto lo planteo acá. Ahora lo que yo deseo encontrar es mi fuerza A en el eje X, así que debo despejarla. Pero toda variable antes de despejar tiene que estar al lado izquierdo, así que antes de despejar, todo lo que está a la derecha pasa a la izquierda y todo lo que está a la izquierda pasa a la derecha. Ahora sí comienzo a despejar mi fuerza A en el eje X, así que esta fuerza A que está dividiendo pasaría a multiplicar. Entonces mi fuerza A en el eje X es de fuerza A por seno de 30. Reemplazo los valores de cada una de estas variables. Fuerza A, 700 newtons, seno de 30 grados, 0.5, multiplico y me dice que mi fuerza A en el eje X es de 350 newtons. Ahora hay que ver si este valor es positivo o negativo. Recuerde, si la fuerza va hacia la derecha es positivo, si la fuerza va hacia la izquierda es negativo. En este caso hablo de mi fuerza A en el eje X y esta fuerza está yendo hacia la derecha, por lo tanto yo sé que es positivo, así que queda con más. Ya apliqué la función seno, ahora aplico la función coseno.
Coseno de 30 grados es igual al cateto adyacente, que sería mi fuerza A en el eje Y, sobre la hipotenusa, que sería mi fuerza A. Entonces esto lo planteo y despejo mi fuerza A en el eje Y, que es lo que yo deseo encontrar. Así que a una variable antes de despejar tiene que estar al lado izquierdo. Así que antes de despejar, todo lo que está a la derecha pasa a la izquierda y todo lo que está a la izquierda pasa a la derecha. Ahora comienzo a despejar mi fuerza A en el eje Y, así que esta fuerza A que está dividiendo pasaría a multiplicar y tendría que mi fuerza A en el eje Y es igual a fuerza A por coseno de 30. Reemplazamos el valor de cada una de estas variables. Mi fuerza A tiene un valor de 700 newtons, coseno de 30 grados 0.866. Multiplicamos estos dos valores y me dice que mi fuerza A en el eje Y es de 606.218 newtons. Ahora veamos si este valor es positivo o negativo. Recordemos, si la fuerza va hacia arriba es positivo, si la fuerza va hacia abajo es negativo. Como estoy hablando de mi fuerza A en el eje Y y esta fuerza va hacia arriba, yo sé que es positivo, ¿sí? Ahora vamos a hacer lo mismo, pero para la fuerza B. En este caso, la fuerza B, como yo deseo encontrar las componentes de una fuerza cuando me dan el ángulo, yo debo aplicar las funciones trigonométricas seno y coseno. Entonces, nuevamente aplico lo mismo. Comienzo yo con la función seno. Seno de 20 grados es igual al cateto opuesto, que sería mi fuerza B en el eje Y, sobre la hipotenusa, que sería mi fuerza B. Entonces esto lo planteo aquí. Y yo deseo encontrar mi fuerza B en el eje Y, así que debo despejar, pero toda variable debe estar al lado izquierdo. Así que antes de despejar, todo lo que está a la derecha pasa a la izquierda y todo lo que está a la izquierda pasa a la derecha. Ahora sí comienzo a despejar. Esta fuerza B que está dividiendo pasaría a multiplicar. Así que mi fuerza B en el eje Y va a ser igual a fuerza B por seno de 20. Reemplazo cada una de estas variables. Fuerza B 600 newtons, seno de 20 0.342. Y me dice que mi fuerza B en el eje Y va a ser igual a 205.212 newtons. Ahora hay que ver si este valor es positivo o negativo. Recordemos, si la fuerza va hacia arriba es positivo, si la fuerza va hacia abajo es negativo. Como estoy hablando de mi fuerza B en el eje Y y esta fuerza va hacia arriba, yo sé que es positiva, así que queda con más. Ahora calculo la otra componente aplicando la otra función. Como ya apliqué la función seno, ahora me toca aplicar la función coseno. Coseno de 20 grados es igual al cateto adyacente, que sería mi fuerza B en el eje X, sobre la hipotenusa, que sería mi fuerza B. Esto lo planteo acá y despejo mi fuerza B en el eje X, ya que es lo que yo deseo encontrar. Pero esta variable debe estar al lado izquierdo, así que todo lo que está a la derecha pasa a la izquierda y todo lo que está a la izquierda pasa a la derecha. Ahora comienzo a despejar mi fuerza B en el eje X, así que esta fuerza B que está dividiendo pasaría a multiplicar y tendría que mi fuerza B en el eje X es igual a fuerza B por coseno de 20 grados. Multiplico estos dos valores y me dice que mi fuerza B en el eje X es 600 newtons por 0.940. Mi fuerza B en el eje X es de 563.816 newtons. Ahora hay que ver si este valor es positivo o negativo. Entonces, recordemos, si la fuerza va hacia la derecha es positivo y si la fuerza va hacia la izquierda es negativo. En este caso, como estoy hablando de mi fuerza B en el eje X y esta va hacia la izquierda, yo sé que es negativo. Entonces, realmente el valor de mi fuerza B en el eje X es de menos 563.816 newtons. Ahora que yo tengo las componentes de mi fuerza A y de mi fuerza B, ya puedo hacer el cálculo de la fuerza resultante. Entonces, ¿cómo comenzaría? Sería de la siguiente manera. Mi fuerza resultante, recordemos que la fuerza resultante, así mismo como estas fuerzas anteriores, también tienen una componente en el eje X y una componente en el eje Y. Por lo tanto, mi fuerza resultante en el eje X, considerando que las fuerzas que van hacia la derecha son positivas, es igual a la sumatoria de todas las fuerzas en el eje X. En este caso, como había dos fuerzas, mi fuerza resultante en el eje X es igual a mi fuerza A en el eje X más mi fuerza B en el eje X. Reemplazo estas dos variables con su respectivo signo. ¿Sí? Y recuerden que esta era positiva y esta salió negativa. Hago la respectiva resta y me dice que mi fuerza resultante en el eje X es de menos 213.816 newtons. Como salió negativa, yo sé que va hacia la izquierda. Ahora calculo la componente de la fuerza resultante en el eje Y. Pido un poco de disculpas, algo pasó con mi Word. ¿Qué pasó? Algo pasó. Pido disculpas. ¿Qué pasó? Algo pasó. Listo, ya disculparán, se dañó un poquito el Word. Entonces, ya calculé la componente en el eje X, así que ahora voy con el eje Y. Entonces, mi fuerza resultante en el eje Y,
considerando que las fuerzas que van hacia arriba son positivas, es igual a la sumatoria de todas las fuerzas en el eje Y. En este caso, como habrían dos fuerzas, mi fuerza resultante en el eje Y va a ser igual a mi fuerza A en el eje Y más mi fuerza B en el eje Y. Reemplazamos estas dos variables con su respectivo signo, y en este caso, como ambas fueron positivas, las sumo, así que mi fuerza resultante en el eje Y es de 811.430 newtons. Ahora que tengo mi componente en el eje X y mi componente en el eje Y, yo puedo calcular la magnitud de esta fuerza. Entonces, la fuerza resultante va a ser igual a la fuerza resultante en el eje X al cuadrado más la fuerza resultante en el eje Y al cuadrado, ¿sí? Entonces reemplazamos cada una de estas variables, ya las calculamos anteriormente, simplemente reemplazamos, elevamos al cuadrado cada una de las componentes, sumamos estas componentes y finalmente sacamos la raíz cuadrada y me dice que mi fuerza resultante tiene un valor de 839.128 newtons. Ahora este es el valor que nos pide el libro. Recordemos que el libro solo trabaja con 3 cifras significativas, es decir, los 3 primeros números y el resto borro. Antes de borrar me fijo en el primer número que voy a borrar. Si es mayor a 5, redondeo. Si es menor a 5, no redondeo. En este caso, como 1 es menor a 5, no redondeo. Simplemente la fuerza resultante es de 839 newtons. Ahora voy a hacer el cálculo del ángulo que me pide. Entonces, para el cálculo siempre voy a comenzar con este ángulo llamado phi. Tangente de phi va a ser igual a la fuerza resultante en el eje Y sobre el eje X. Este siempre lo voy a llamar phi, ¿sí? Y para este, y por favor pongan mucha atención aquí. Aquí siempre voy a reemplazar este valor y este valor con valor positivo, ¿sí? No importa si aquí salió positivo o negativo o aquí salió negativo o positivo. Aquí siempre voy a reemplazar con su valor absoluto, siempre con positivo, ¿ya? Entonces, porque yo solo quiero la magnitud, quiero saber cuánto vale este ángulo. Entonces reemplazo cada una de las componentes, newtons con newtons se simplifican, el cociente entre estos dos valores es de 3.795, despejo mi ángulo phi, sería tangente a la inversa de 3.795, y yo sé que mi ángulo phi es de 75.238 grados. Ahora que yo tengo el ángulo phi, yo ahora sí deseo saber dónde está este ángulo. Esta es la magnitud, pero yo no sé dónde está. Entonces, para esto, ahora sí me fijo en los signos. Mi componente en el eje X es negativo y mi componente en el eje Y es positivo. Entonces me voy a fijar en esta pequeña tablita que está aquí. Esta de aquí me va a ayudar. Entonces, ¿qué caso teníamos? Fuerza en el eje X negativo, fuerza en el eje Y positivo. Fuerza en el eje X negativo, fuerza en el eje Y positivo. Nos encontramos en el segundo caso, ¿sí? Este punto que está bastante resaltado significa que es mi origen en el plano cartesiano, ¿sí? Esta línea que tiene la flecha sería mi vector. En este caso, este vector estaría para acá. Entonces, si yo sé que esta componente en el eje X y esta componente en el eje Y es de mi fuerza resultante, recuerden, fuerza resultante en el eje X salió negativo y fuerza resultante en el eje Y salió positivo, esta flecha o este vector me representaría mi fuerza resultante. Es decir, que cuando yo la dibuje, yo sé que esta fuerza va a estar en el segundo cuadrante. Entonces me dice que el ángulo que está aquí es phi. Entonces el ángulo phi que acabo de calcular es este de aquí. Este es el ángulo que yo acabo de calcular, phi. Pero recuerden que a mí el ejercicio me pide que calcule el ángulo medido desde el eje Y positivo, desde aquí, en sentido antihorario, es decir, así en este sentido, de la fuerza resultante. Es decir, desde aquí trazo un arco, desde el eje Y positivo en sentido antihorario hasta que choque con la fuerza resultante. En este caso aquí choco con la fuerza resultante y este es el ángulo θ, el ángulo que me está pidiendo el ejercicio. Entonces, ¿qué puedo decir? Lo siguiente: yo sé que esto es θ, pero yo tengo phi. Pero recordemos que de aquí, recordemos que cada cuadrante tiene un ángulo de 90 grados. Entonces, si yo sé que de aquí hacia acá mide 90 y esto es phi, ¿cómo calcularía θ? A 90 le tendría que quitar phi y ¿qué me quedaría? θ. Entonces yo sé que realmente para calcular el ángulo de la fuerza, como me pide, θ va a ser igual a 90 grados menos phi. Entonces reemplazo el valor de phi, que es de 75.238 grados, y me dice que mi ángulo θ es de 14.762 grados. Ya, como este es el valor que me pide el libro, solo debo usar 3 cifras significativas, es decir, los 3 primeros números y el resto borro. Antes de borrar me fijo en la primera cifra que voy a borrar.
Si este número es mayor a 5, redondeo, y si es menor a 5, no redondeo. Entonces, como en este caso 6 es mayor que 5, tengo que redondear. Es decir, después del 14.7, ¿qué número viene? Viene el 14.8 grados. Y con esto, amigos, he acabado el video del día de hoy. Si te gustó el video y más que todo si te sirvió, te invito nuevamente a que te suscribas a mi canal y le des me gusta al video. Cualquier duda o sugerencia es bienvenida en mi canal. Sin nada más que decir, agradezco por la atención prestada a la presente y nos veremos en el siguiente video.